¿Qué harías si el amor de tu vida se convirtiera en tu peor enemigo en una sola noche? Prepárate, porque estás a punto de ver esa pregunta respondida de la forma más brutal. Si quieres un asiento en primera fila para ver cómo una traición pública desata una tormenta de consecuencias, haz esto ahora. Suscríbete para no perderte la jugada final. Dale me gusta si crees que la venganza es un plato que se sirve frío. Y activa las notificaciones, porque cada nuevo video revelará una pieza más de este rompecabezas. Ahora, dime en los comentarios desde dónde nos acompañas y prepárate, porque la función está por comenzar. Aquel día comenzó como tantos otros en la vida meticulosamente organizada de Tina. El sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, un espectáculo silencioso que ella casi nunca tenía tiempo de apreciar. Como médica, sus días eran una carrera contra el tiempo, una sucesión de decisiones críticas y vidas que dependían de su firmeza. Pero aquella mañana específica, un viernes, se permitió un respiro. Era el 10º aniversario del grupo Blake, el imperio que su marido, Carson, había levantado con sudor, y a ella le gustaba pensar, con su apoyo incondicional. Se sentía parte de aquello, no solo como la esposa del CEO, sino como el cimiento silencioso sobre el cual él lo construyó todo. Había un orgullo genuino en su pecho, una sensación de deber cumplido que la hacía sonreír a su reflejo en el espejo. Su amor por Carson era algo antiguo, casi una pieza de museo en su corazón. Comenzó en la juventud, con promesas intercambiadas en bancos de plaza y sueños compartidos en susurros durante la madrugada. Se recordaba estudiando para los exámenes de la residencia médica con la cabeza en su regazo, mientras él garabateaba planes de negocio en servilletas. Hubo sacrificios, claro. Años en los que ella trabajó turnos dobles para que él pudiera invertir cada centavo en la empresa, posponiendo sus propios planes de abrir una clínica privada. Para ella, nunca pareció una carga, sino una inversión en su futuro juntos, un futuro que imaginaba lleno de niños corriendo por la casa y de un amor que envejecería como un buen vino. Cada éxito de él era una victoria de ella, una prueba de que la apuesta que hicieron el uno por el otro había valido la pena. En los últimos meses, sin embargo, una niebla sutil se había instalado entre ellos. Carson andaba distante, inmerso en su móvil hasta altas horas de la noche y respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Tina, pragmática como siempre, lo atribuía todo al estrés. La organización del evento de aniversario de la empresa era una tarea monumental, y la presión sobre él era inmensa. Intentaba justificar la mirada perdida, la falta de cariño, la manera en que él parecía atravesarla con la mirada, como si ella fuera de cristal. Era más fácil creer que era el trabajo que confrontar la minúscula semilla de duda que comenzaba a brotar en un rincón oscuro de su mente. Se reprendía por esos pensamientos, sintiéndose culpable por su desconfianza, y se esforzaba aún más por ser la esposa comprensiva y paciente que él necesitaba. Aquella noche, eligió el vestido con un cuidado casi quirúrgico, un modelo de seda azul marino, elegante y discreto, que abrazaba sus curvas sin ser vulgar. Quería que Carson la mirara y viera a la mujer de la que se había enamorado, no solo a la compañera de toda una vida. Mientras se maquillaba, se sorprendió analizando cada línea de expresión en su rostro, cada imperfección. Una inseguridad que no sentía desde hacía años la golpeó con fuerza. Era una sensación extraña, la de necesitar luchar por una atención que siempre le había sido dada en bandeja. Se roció su perfume favorito, el mismo que usó el día de su boda, en un intento casi infantil de invocar la magia de aquel tiempo, de recordarle lo que eran, o lo que ella creía que aún eran. El viaje en coche hasta el lugar de la fiesta estuvo marcado por un silencio denso e incómodo. El paisaje urbano pasaba borroso por las ventanillas, un espectáculo de luces que no lograba penetrar la burbuja de tensión dentro del vehículo. Carson conducía con los nudillos blancos sobre el volante, la mandíbula apretada. Tina intentó sacar conversación, comentar sobre un paciente o preguntar por los preparativos finales, pero sus respuestas eran cortas, cortantes. Sintió una soledad abrumadora, incluso sentada al lado del hombre con el que compartía la cama y la vida. Era como si un muro invisible se hubiera erigido entre ellos, y cada intento de ella por escalarlo resultaba en manos arañadas y un corazón aún más apesadumbrado. Desistió y simplemente observó la ciudad pasar, sintiendo el peso del vestido caro y de la sonrisa que tendría que forzar. Al llegar al salón de eventos,
fueron inmediatamente engullidos por un torbellino de flashes y saludos. El lugar estaba magnífico, decorado con un lujo que rozaba la exageración, un testimonio del éxito estruendoso del grupo Blake. Tina asumió su puesto al lado de Carson, con la sonrisa perfectamente ensayada en el rostro. Ella era la señora Blake, la personificación de la elegancia y el apoyo. Por fuera, estaba tranquila y cortés, estrechando manos y agradeciendo elogios. Por dentro, su estómago se revolvía. La distancia de Carson parecía aún mayor bajo los focos. Él estaba allí físicamente, pero su mente, sus ojos, todo en él parecía estar en otro lugar, buscando algo o a alguien en la multitud. Con cada toque protocolario de él en su espalda, sentía un escalofrío de extrañeza, no de afecto. Fue entonces cuando la vio. Evelyn, la asistente personal de Carson. No era la primera vez que la veía, claro, pero aquella noche había algo diferente. No estaba circulando con una carpeta ni resolviendo problemas de última hora, como se esperaría de su función. Estaba de pie cerca del bar, conversando con un grupo de inversores importantes, con la postura de una anfitriona. Llevaba un vestido rojo vibrante que atraía todas las miradas, un contraste chocante con la discreción que su cargo exigía. Y lo más perturbador de todo, exhibía un pequeño, pero inconfundible, vientre de embarazada. La mirada de Tina se cruzó con la de Carson por un instante, y vio el pánico contenido en sus ojos antes de que él desviara la vista rápidamente. El aire pareció enrarecerse. De repente, el ruido de la fiesta se transformó en un zumbido bajo y distante. Tina sintió que la sangre huía de su rostro, y la copa de champán en su mano pareció pesar 1 tonelada. Su mente, siempre tan lógica y analítica, comenzó a conectar los puntos con una velocidad aterradora. La distancia de Carson, las noches con el móvil, la presencia prominente de la asistente, el vientre. Cada pieza encajaba con un doloroso clic, formando una imagen que no quería ver, una verdad que su corazón se negaba a aceptar. Quería correr, gritar, confrontarlo allí mismo, pero sus pies parecían pegados al suelo. Estaba paralizada, una estatua de hielo en medio de una fiesta que debía ser la celebración de su vida en común. El momento del discurso llegó. Carson subió al escenario bajo una ovación. Las luces se concentraron en él, y el salón quedó en silencio. Tina lo observaba desde el pie del escenario, el corazón latiéndole descontroladamente contra las costillas. Se sentía expuesta, como si todos pudieran ver la grieta que se formaba en su fachada. Intentaba convencerse de que era todo un terrible error, un malentendido. Él no haría eso, no a ella, no después de todo. Buscó su mirada en la multitud, una última súplica silenciosa para que él la viera, para que se acordara de ella, pero los ojos de él no la encontraron. Pasaron por encima de ella como si fuera solo un rostro más en el público, fijándose en un punto al otro lado del salón. Él comenzó a hablar, con la voz firme y segura, la voz del líder que todos admiraban. Agradeció a los empleados, a los inversores, a la familia. Palabras vacías que resonaban en los oídos de Tina, y entonces su tono cambió. Habló sobre el legado, sobre el futuro, sobre la próxima generación del grupo Blake. Tina contuvo la respiración, un presentimiento terrible apoderándose de cada célula de su cuerpo, y fue cuando dijo las palabras que sellaron su destino. No la estaba mirando a ella cuando anunció, con un orgullo enfermizo, que pronto sería padre. Miraba directamente a Evelyn, que tenía la mano reposando sobre el vientre. No solo anunció el embarazo, declaró públicamente que aquel hijo, el hijo de su amante, sería el único heredero de todo lo que habían construido juntos. El mundo de Tina no solo se derrumbó, fue demolido delante de todos. Por un instante que pareció durar una eternidad, el único sonido que Tina oyó fue el zumbido agudo en sus oídos. El aplauso educado de la multitud sonaba lejano, como si viniera de debajo del agua. El mundo a su alrededor se movía en cámara lenta, los rostros sonrientes, los brindis, todo parecía una pantomima grotesca. Permaneció inmóvil, una estatua de sal en medio del salón, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La frase de Carson resonaba en su cabeza, repitiéndose en un bucle cruel. El heredero del grupo Blake. No nuestro heredero, el heredero. La especificidad de aquellas palabras era un cuchillo, retorciéndose deliberadamente en una herida que ella ni siquiera sabía que tenía. La respiración se le quedó atrapada en la garganta, un nudo de dolor e incredulidad que la asfixiaba.
Sentía como si su espíritu se hubiera desprendido de su cuerpo, observando la escena desde arriba. Entonces, la percepción del entorno regresó con la fuerza de un puñetazo. Sintió las miradas. Decenas, quizás cientos de pares de ojos se volvieron hacia ella. No eran miradas de compasión, sino de curiosidad morbosa, de lástima, de cotilleo. Ella era el espectáculo secundario de la noche, la esposa traicionada y humillada públicamente. Casi podía oír los susurros, las preguntas apresuradas intercambiadas detrás de abanicos y copas. Su piel ardía bajo el peso de aquella atención no deseada. Cada segundo que permanecía allí, su orgullo era metódicamente despojado, capa por capa, hasta que se sintió desnuda y completamente expuesta. La imagen de sí misma que había construido con tanto esmero a lo largo de los años, la de una mujer fuerte y respetada, estaba siendo pulverizada ante un público. El instinto primario le gritaba que corriera, que huyera de aquel pozo de humillación, pero sus piernas se negaban a obedecer, transformadas en plomo. Una parte de su cerebro, la parte médica y analítica, intentaba tomar el control, tratando la situación como un trauma agudo que necesitaba una respuesta inmediata. Se forzó a enfocar la vista en un punto fijo, el intrincado patrón de la alfombra persa bajo sus pies. Contó los rombos, los colores, cualquier cosa para anclarse a la realidad e impedir que su mente se despedazara. Era un mecanismo de defensa frágil contra la avalancha de emociones que amenazaba con ahogarla. Necesitaba un plan, una ruta de escape, pero su cerebro estaba en cortocircuito, incapaz de formular un pensamiento coherente más allá del dolor. Vio a Carson bajar del escenario, con la sonrisa aún en el rostro, como si acabara de anunciar una donación benéfica, y no la destrucción de su matrimonio. Algunos hombres de negocios lo felicitaron, estrechando su mano con un entusiasmo que le revolvió el estómago a Tina. Y entonces observó, como si estuviera viendo una película de terror, cómo él caminaba a través de la multitud, pasando justo a su lado, sin siquiera una mirada de reojo. Fue directamente hacia Evelyn. El gesto que siguió fue el golpe de gracia. Él posó la mano suavemente en la base de su espalda, un acto de protección, de posesión, de alianza pública. Aquel simple toque gritaba más fuerte que cualquier palabra dicha al micrófono. Allí, para que todos lo vieran, estaba su nueva familia, y ella era solo un vestigio del pasado. Fue una voz femenina a su lado, la que finalmente rompió su trance. «Tina, querida, ¿estás bien?». Era la esposa de uno de los socios, con el rostro contorsionado en una máscara de falsa preocupación. La pregunta, aunque quizás bien intencionada, fue como un estilete. ¿Estar bien? ¿Cómo podría estar bien? ¿Qué debía responder? Un sí sería una mentira obvia. Un no sería una invitación a la piedad que no soportaría. Logró forzar los músculos de su rostro en algo que vagamente se parecía a una sonrisa, y asintió. El movimiento fue rígido, doloroso. En ese momento, supo que no podría aguantar ni un segundo más. La necesidad de huir se convirtió en una fuerza física, empujándola lejos de aquel lugar. Con una rigidez que esperaba que pareciera dignidad, Tina se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Fue la caminata más larga y solitaria de su vida. Cada paso era una batalla contra las ganas de derrumbarse. Mantenía la cabeza alta, los ojos fijos en un punto imaginario frente a ella, negándose a encontrar la mirada de nadie. Podía sentir a la gente abriéndole paso, el silencio embarazoso que se formaba por donde pasaba. El sonido de sus tacones en el suelo de mármol era lo único real, un ritmo constante en medio del caos de sus pensamientos. No miró hacia atrás, pues sabía que si lo hacía, si veía a Carson y Evelyn juntos una vez más, sus piernas cederían y caería. Al llegar al pasillo silencioso que conducía al vestíbulo, el sonido de la fiesta fue ahogado por las pesadas puertas que se cerraron tras ella. La soledad repentina fue un alivio y una tortura. Se apoyó en la pared fría de mármol, la textura helada chocando contra su piel caliente y febril. Fue cuando el primer sollozo escapó, un sonido desgarrado, animal, que vino del fondo de su alma. No era llanto, todavía no. Era el sonido del puro shock, del cuerpo finalmente reaccionando al golpe que la mente aún intentaba procesar. Sus manos temblaban tanto que las presionó contra su boca para ahogar cualquier otro ruido, todo su cuerpo convulsionando en temblores incontrolables. Su bolso pareció pesar 1 tonelada cuando lo abrió para buscar las llaves del coche.
El móvil dentro vibraba incesantemente. Vio los nombres parpadeando en la pantalla. Su madre, su hermana, sus mejores amigas. Los mensajes de texto surgían uno tras otro, todos sin duda preguntando lo mismo, repitiendo la misma horrible verdad que ella intentaba desesperadamente negar. Lo ignoró todo. Cada vibración era como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de la catástrofe. Sus manos torpes y temblorosas finalmente encontraron las llaves. El único pensamiento claro en su mente era llegar al coche, a su espacio privado, antes de derrumbarse por completo. El concepto de hogar había sido borrado. Ahora, todo lo que quería era un refugio, por más temporal que fuera. El aparcamiento subterráneo estaba frío y casi vacío. El olor a hormigón y gases de escape llenando el aire. El ambiente estéril y desolado era un espejo perfecto de cómo se sentía por dentro. Cuando finalmente llegó a su coche, prácticamente se desplomó en el asiento del conductor, cerrando la puerta con una fuerza que la sorprendió. El silencio dentro del vehículo era absoluto, un vacío que amplificaba el caos en su mente. Se miró en el espejo retrovisor y lo que vio la asustó. El rostro era el suyo, el pelo y el maquillaje aún impecables, un testimonio de sus horas de preparación. Pero los ojos pertenecían a una extraña. Estaban vacíos, atormentados, reflejando cómo una vida entera se había hecho añicos en una sola noche. Conducir a casa fue un borrón. Las calles de una ciudad que conocía tan bien parecían ajenas, las luces de los semáforos y los edificios mezclándose en trazos de color sin sentido. Su mente, libre de la necesidad de mantener las apariencias, comenzó a torturarla. Imágenes de Carson sonriéndole, de promesas susurradas en la oscuridad, de planes de futuro que habían diseñado juntos. Cada recuerdo ahora era un cuchillo, envenenado por la traición. La negación que la había protegido durante meses se deshizo por completo, reemplazada por una claridad brutal y cortante. Repasó cada mentira, cada excusa, cada vez que su intuición gritó y ella la silenció. La humillación pública comenzó a dar paso a algo mucho más profundo y sombrío, el dolor crudo y punzante de la pérdida total. La llave girando en la cerradura de la puerta principal produjo un sonido que pareció resonar en la calle silenciosa. Era un sonido familiar, un ritual diario que, aquella noche, sonaba extraño y disonante. Aquella casa, el santuario que habían diseñado juntos, cada ladrillo y cada elección de color, un símbolo de su unión, ahora parecía un mausoleo. Al entrar, el aire estaba quieto y frío, o quizás era solo el hielo que se había instalado en sus venas. Cerró la puerta tras de sí, el suave clic sonando, como la puerta de una celda al cerrarse. El olor de la casa, una mezcla del perfume de sus lirios favoritos, con el sutil aroma del café de la mañana de Carson, ahora era nauseabundo, un recordatorio físico de la vida que acababa de ser irrevocablemente fracturada. En el vestíbulo, un gran portarretratos con una foto del día de su boda la confrontó. Los dos sonreían a la cámara, jóvenes, llenos de esperanza y completamente ajenos a la devastación que el futuro guardaba. Tina sintió una oleada de furia subir por su garganta, un deseo visceral de arrancar la foto de la pared y hacerla añicos contra el suelo. Quería ver el cristal romperse, ver los rostros sonrientes y mentirosos reducidos a pedazos. Pero la energía para tal acto de violencia simplemente no existía. Su cuerpo estaba pesado, sus miembros entumecidos. Solo se quedó allí, de pie, mirando la imagen de la mujer feliz que solía ser, sintiendo el abismo que ahora las separaba. Aquella Tina de la foto era una completa extraña. Caminó lentamente hasta la sala de estar, sus tacones hundiéndose en la alfombra suave. Cada objeto parecía gritarle, contando la historia de una mentira. El sofá donde se acurrucaban para ver películas, la manta que ella tejió en un invierno riguroso, la estantería llena de libros que se leyeron el uno al otro. Era un museo de una vida compartida, y ella era un fantasma rondando las ruinas. El silencio era abrumador, llenado solo por la repetición incesante de la escena de la fiesta en su mente, el rostro de Carson en el escenario, la mano de Evelyn en su vientre, las miradas de lástima de la multitud. Cada detalle era una nueva aguja perforando su piel, una tortura de la que no podía escapar. La fuerza finalmente la abandonó. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo,
el vestido de seda azul marino esparciéndose a su alrededor, como un charco de tinta oscura. Fue entonces cuando el dolor emocional se manifestó físicamente, una presión aplastante en su pecho, tan intensa que le robó el aliento. Como médica, reconoció los síntomas clásicos de una angina de estrés, un dolor en el corazón causado por un trauma extremo. La ironía era cruel y amarga. Pasaba sus días diagnosticando y tratando los dolores de los demás, usando su habilidad y conocimiento para curar, pero era completamente impotente para detener la hemorragia en su propia alma. Su cuerpo estaba reaccionando a la traición como reaccionaría a una enfermedad grave. En medio de la niebla de shock y dolor, una nueva emoción comenzó a arder, una rabia pura e incandescente. Atravesó el entumecimiento como un rayo, afilada y caliente. ¿Cómo pudo? La pregunta martilleaba en su cabeza con una violencia brutal. ¿Cómo pudo hacerle eso a ella, después de todo lo que habían pasado juntos? Después de todos sus sacrificios, de los turnos nocturnos en el hospital para que él pudiera perseguir sus sueños, del apoyo inquebrantable que le dio en cada paso del camino. La injusticia de la situación era lo que más dolía. No era solo la infidelidad, era la humillación calculada, la elección deliberada de destruirla públicamente para validar su nueva vida. Aquello no había sido un error, había sido una ejecución. Esa oleada de furia le dio un impulso de energía. Se levantó, con un movimiento rígido y torpe. Comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, el vestido caro ahora pareciendo un disfraz ridículo, el traje de una obra de teatro que había terminado en tragedia. Pensó en su crueldad meticulosa. No bastaba con tener una amante y un hijo fuera del matrimonio. Necesitó convertir aquello en un espectáculo, usar el aniversario de la empresa, el símbolo de su éxito conjunto, como escenario para su aniquilación. La declaración sobre el heredero fue el acto más perverso. Fue una forma de borrar no solo su pasado, sino cualquier posibilidad de futuro, de asegurarse de que ella saliera de su vida sin absolutamente nada, ni siquiera su dignidad. El sonido de neumáticos en la grava de la entrada la hizo detenerse abruptamente. Su corazón se disparó, un pájaro asustado golpeando contra la jaula de sus costillas. Era él. Carson había llegado a casa. Una mezcla de pánico y adrenalina recorrió su cuerpo. Una parte de ella quería gritar, confrontarlo, exigir las respuestas que sabía que no daría. Otra parte, la mayor parte, quería correr a la habitación y encerrarse, esconderse de él y de la fealdad en la que se había convertido. El santuario se había convertido en una trampa, y se sintió acorralada, sin tener a dónde ir. El aire se volvió pesado, cargado con la expectativa de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La puerta se abrió y él entró. Por un momento, solo se quedó allí, de pie bajo la luz del vestíbulo. No había triunfo en su rostro, ni siquiera remordimiento, solo un cansancio profundo y egoísta. Sus ojos encontraron los de ella, y la vio allí, en medio de la sala de estar, todavía usando el vestido de la fiesta, el rostro marcado por la devastación silenciosa. El silencio entre ellos era una entidad viva, pesada, y cargada de años de historia y de una noche de traición. Abrió la boca, probablemente para empezar con una de sus excusas ensayadas, una de sus manipulaciones suaves. Tina sintió una repulsión física solo de pensar en oír su voz en ese momento. Antes de que cualquier sonido pudiera salir de sus labios, ella levantó la mano. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una finalidad que lo detuvo. Fue su primer acto de autodefensa, la primera vez en horas que ejercía algún control sobre la situación. «No», dijo ella, con la voz ronca, pero inconfundible. «No digas nada, por favor». No quería explicaciones, no quería mentiras, no quería falsas demostraciones de arrepentimiento. Sus palabras serían solo más veneno, y ya sentía la toxina de aquella noche esparciéndose por todo su sistema. El silencio, por más doloroso que fuera, era preferible a la contaminación de sus excusas. Carson pareció genuinamente sorprendido por su interrupción. Cerró la boca, un destello de frustración pasando por sus ojos antes de ser reemplazado por una máscara de resignación. Solo la observó mientras ella se daba la vuelta, de espaldas a él, y comenzaba a subir las escaleras. Cada escalón era una victoria. No sabía a dónde iba ni qué haría a continuación, pero sabía, con una certeza absoluta, que no podía permanecer en el mismo espacio que él.
Subir aquellas escaleras fue un acto de retirada estratégica, una huida a un terreno más alto, donde pudiera intentar reagrupar los pedazos de sí misma antes de que él pudiera causar más estragos. La guerra por su cordura apenas había comenzado. Al llegar a lo alto de la escalera, se dirigió instintivamente al dormitorio principal, el santuario de intimidad que compartían. Pero al cruzar el umbral, el aire pareció aún más enrarecido. El olor de él estaba por todas partes, en la almohada junto a la suya, en una camisa tirada sobre un sillón, en la puerta entreabierta de su armario. Cada vestigio de su presencia era una afrenta, una violación de lo que debería ser el espacio más seguro para ella. La cama, que había sido testigo de tantos de sus secretos y sueños, ahora parecía la escena de un crimen. No podría respirar allí, no podría apoyar la cabeza y cerrar los ojos sin ver su rostro, el rostro de la amante, la humillación. Aquella habitación ya no era suya. De hecho, quizás nunca lo había sido. Retrocediendo de la habitación como si estuviera en llamas, encontró refugio en su pequeño despacho. Era una estancia modesta, casi un anexo, donde guardaba sus revistas médicas y libros de referencia. Era el único lugar en la casa que era inequívocamente suyo, un territorio no contaminado por la vida en común con Carson. Entró y giró la pequeña llave en la cerradura, un gesto que pareció fútil y desesperado, pero que le dio una fracción de segundo de alivio. Apoyada en la frágil puerta de madera, finalmente se permitió derrumbarse. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza llegaron en un torrente silencioso y cálido, un luto profundo no solo por el fin de su matrimonio, sino por la muerte del hombre que ella pensaba que él era. Mientras tanto, abajo, Carson no la siguió de inmediato. Permaneció en la sala de estar, la quietud de la casa ahora amplificada por su ausencia. El desafío silencioso de Tina, el simple acto de darle la espalda y subir las escaleras, lo había desequilibrado. Estaba acostumbrado a su complacencia, a su capacidad de absorber su estrés y perdonar sus fallos. La resistencia de ella era un territorio nuevo e incómodo. Sintió una punzada de irritación, una pérdida de control que lo ofendía profundamente. Se dirigió al bar y se sirvió una dosis generosa de whisky, la mente girando no con culpa, sino con cálculos. Necesitaba arreglar aquello, gestionar la crisis, devolverla a su debido lugar. Después de unos minutos, con el coraje líquido quemándole la garganta, subió las escaleras. Su rabia era fría y controlada. Fue primero al dormitorio principal, y al encontrarlo vacío, sintió crecer la irritación. Entonces, vio la rendija de luz bajo la puerta de su despacho. Llamó, 2 golpes secos y autoritarios. «Tina, tenemos que hablar», dijo. Su voz era tranquila, la misma que usaba en reuniones de consejo para intimidar a sus oponentes, un arma afilada disfrazada de diálogo. Para Tina, al otro lado de la puerta, aquel tono era más aterrador que cualquier grito. Era la voz de un hombre que no buscaba reconciliación, sino rendición. Ella no respondió. Se encogió en el suelo, abrazando sus rodillas, como si pudiera hacerse lo suficientemente pequeña como para desaparecer. Su silencio solo lo enfureció más. Continuó hablando a través de la puerta, las palabras convirtiéndose en un veneno que se infiltraba por la madera. Intentó minimizar lo que había hecho, llamando a la humillación pública una decisión de negocios necesaria, y diciendo que no tenía otra opción. Luego, pasó a culparla, acusándola de ser una histérica y de montar una escena innecesaria. Era un ataque calculado, un intento de distorsionar la realidad, de hacerla dudar de la validez de su propio dolor. Quería que ella creyera que el problema no era su traición, sino la reacción de ella. La manipulación se profundizó cuando comenzó a evocar su pasado juntos, los recuerdos felices, las dificultades que superaron. La acusó de estar dispuesta a tirarlo todo por la borda, por un malentendido. Cada palabra estaba diseñada para activar su culpa, para hacerla sentir ingrata e irracional. Hablaba de cómo un escándalo afectaría la reputación de la empresa, la vida de los empleados, el futuro de todos. Era todo sobre él, sobre las consecuencias para él. Tina escuchaba, y con cada frase mentirosa, el luto en su corazón comenzaba a solidificarse. La tristeza se estaba transformando en algo más duro, más frío. Por primera vez, veía la arquitectura de su egoísmo sin ningún filtro de amor para suavizar los bordes.
Su paciencia, siempre escasa, finalmente se agotó. La fachada de calma se rompió, y la voz a través de la puerta adquirió un tono áspero y amenazador. «Tina, no lo voy a repetir. Abre esta puerta. Ahora». No era una petición. Era una orden. El poder que siempre había ejercido sutilmente sobre ella, ahora estaba siendo blandido como un garrote. Un miedo primordial, algo que nunca había asociado con él, recorrió su espina dorsal. Aquel hombre, el hombre con el que había compartido su vida, era capaz de amenazarla. La percepción fue impactante. Quizás siempre había sido así, y ella, ciega por el amor, simplemente se había negado a ver la oscuridad que se escondía bajo la superficie. El sonido del pomo siendo forzado la hizo saltar. Estaba intentando derribar la puerta. El ruido era violento, metálico, resonando en el pequeño despacho y en su corazón. Se arrastró lejos de la puerta, buscando el rincón más alejado de la habitación. Él comenzó a golpear la madera, los golpes secos y furiosos, haciendo que toda la puerta temblara. «¡Tina!», gritó, su nombre distorsionado por la rabia. «Eres mi esposa. Vas a escucharme». La posesividad en su voz era aterradora. Ya no era una compañera para él. Era una propiedad que se negaba a obedecer, y no iba a tolerar esa insubordinación. De repente, los golpes cesaron. Un silencio ominoso se instaló. Tina contuvo la respiración, los oídos atentos, tratando de descifrar qué vendría a continuación. Oyó sus pasos alejándose, pesados y furiosos, bajando las escaleras. Por un momento, una chispa de esperanza la engañó. Quizás se había rendido, pero el alivio duró poco. Un instinto de supervivencia le dijo que no estaba retrocediendo. Estaba cambiando de táctica, buscando un arma mayor, una manera más eficaz de quebrar su resistencia. La casa, que antes era un refugio, ahora se había convertido en un laberinto peligroso, y ella estaba atrapada con el monstruo. Un clic fuerte y seco resonó por la casa, y el despacho se sumió en la oscuridad total. Había cortado la electricidad de esa ala de la casa. La negrura era absoluta, desorientadora. Entonces, su voz sonó de nuevo, pero no desde la puerta. Parecía venir del piso de abajo, fría, distante y espeluznantemente tranquila. «Puedes quedarte ahí en la oscuridad, pensando en tu comportamiento infantil», dijo, las palabras subiendo por las escaleras. «O puedes bajar aquí al sótano. Vamos a tener esa conversación, de una forma u otra». La amenaza era clara. La estaba tratando como a una prisionera, acorralándola, forzándola a ir al lugar más aislado y sombrío de la casa. La noche de terror estaba lejos de terminar. En la oscuridad sofocante del despacho, la voz de Carson era una sentencia. Su ultimátum no era una elección, sino un pasillo de castigo. Quedarse allí, encerrada en la oscuridad, era aceptar el papel de una niña castigada, una sumisión pasiva a su tiranía. Bajar al sótano, por otro lado, era caminar deliberadamente hacia el peligro, encarar al depredador en su guarida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tina, un miedo visceral que nunca antes había sentido. Pero por debajo del miedo, algo más estaba sucediendo. Una claridad gélida comenzaba a formarse. Esconderse no resolvería nada, solo pospondría lo inevitable, y la haría parecer aún más débil a los ojos de él, y peor aún, a los suyos propios. Con una resolución que provino de un lugar desconocido dentro de sí, se levantó. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Giró la llave, y el sonido del pestillo al abrirse fue el más fuerte que jamás había oído. Al salir al pasillo mal iluminado, la casa parecía un territorio enemigo. Las sombras se alargaban, y cada crujido del suelo sonaba como el paso de alguien acechándola. Su corazón latía descompasado, un ritmo frenético contra el silencio de la casa. Aún así, no vaciló. Puso un pie delante del otro, bajando las escaleras no como una esposa que va al encuentro de su marido, sino como una médica que se acerca a una situación de emergencia, tratando de mantener la mente clínica y el enfoque, aunque la paciente fuera ella. La puerta del sótano estaba al final de un pasillo de servicio, una parte de la casa raramente visitada, que siempre olía a polvo y humedad. Carson la esperaba allí, su silueta alta e imponente recortada contra la luz tenue de una única bombilla que colgaba en el interior de la escalera. No dijo una palabra, solo inclinó la cabeza, un gesto imperioso para que ella bajara delante de él. Su rostro estaba en penumbra, pero pudo ver que la rabia explosiva había sido reemplazada por una máscara de control frío y aterrador.
Él estaba al mando total de la situación, o al menos eso creía, y quería que ella lo supiera a cada paso que diera. Ella obedeció, bajando los escalones de madera que crujían bajo su peso. El aire en el sótano era denso, cargado con el olor a moho y a cosas olvidadas. Muebles viejos cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas sentados en silencio, testigos de un pasado que ahora estaba siendo enterrado. Cajas de cartón apiladas contenían los escombros de su vida juntos. Él la siguió, y el sonido de la pesada puerta cerrándose detrás de él fue definitivo. El clic de la cerradura resonó en el espacio confinado, un sonido que sellaba el destino de aquella noche. Estaban atrapados allí, juntos, en el subsuelo de su casa y de su matrimonio. La conversación que él quería tener comenzó, pero no era una conversación, era un monólogo cruel, una acusación formal. Caminaba en círculos a su alrededor, como un lobo estudiando a su presa, la voz baja y venenosa. Le dijo cómo lo había decepcionado, cómo su escena en la fiesta lo había humillado. Tomó las cualidades que un día dijo admirar en ella, su inteligencia, su independencia, su dedicación a su carrera, y las retorció, convirtiéndolas en defectos, en justificaciones para la infelicidad de él, y en consecuencia, para su traición. Fue un ataque psicológico brutal, un intento metódico de demoler su identidad y su sentido de valía, para que se sintiera tan pequeña y culpable que aceptaría cualquier cosa. Durante un largo rato, Tina solo escuchó, absorbiendo el veneno, sintiéndolo quemar. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió. No era fragilidad, sino fuerza. Encontró su voz, y cuando habló, no fue con un grito, sino con una firmeza que lo sorprendió. «Estás mintiendo», dijo, la voz temblando un poco, pero clara. «Tú lo destruiste todo. No yo. Tu crueldad. Tu elección de humillarme delante de todos. No hay justificación para eso». Lo miró directamente, sin desviar la mirada. «La culpa es tuya, solo tuya». En aquel instante, dejó de ser una víctima pasiva. Estaba contraatacando con la única arma que le quedaba, la verdad desnuda y cruda. Aquel acto de desafío fue la chispa que incendió el barril de pólvora. La compostura de Carson se desintegró. La rabia que había mantenido bajo control explotó, y esta vez fue física. Avanzó y la agarró del brazo con una fuerza que la conmocionó. Era un agarre de hierro, que dejaría marcas. La empujó hacia atrás, haciéndola tropezar y chocar contra una pila de cajas viejas. Su rostro estaba a centímetros del de ella, los ojos centelleando de furia. «No tienes nada», siseó, el aliento oliendo a whisky. «No eres absolutamente nada sin mí, ¿me oyes?». La violencia en su agarre y en sus palabras era aterradora. En un acto reflejo de autodefensa, intentó empujarlo para alejarlo, para crear espacio, para respirar. La lucha fue breve y desigual. En medio del forcejeo, se desequilibró hacia atrás. Instintivamente, estiró la mano derecha para apoyarse, para evitar la caída. Su mano aterrizó de plano contra una vieja estantería de madera, una estructura tambaleante y sobrecargada de herramientas antiguas y cajas pesadas. En un último acceso de rabia ciega, Carson la empujó una vez más, con fuerza. El empujón final hizo que la estantería inestable cediera. Una pesada caja de herramientas de metal, llena de destornilladores y martillos, se tambaleó peligrosamente en el borde del estante. El tiempo pareció congelarse. Tina vio la caja de metal inclinándose, una silueta oscura contra la luz tenue de la bombilla, un movimiento lento e inevitable hacia su mano. Intentó retirarla, pero su cerebro no pudo enviar la orden lo suficientemente rápido. La caja cayó, no con un estruendo, sino con un golpe sordo y pesado, directamente sobre su mano derecha extendida, aplastándola contra el borde de una tabla de madera astillada. Un sonido horrible, un chasquido húmedo de huesos partiéndose, fue seguido por una explosión de dolor, un dolor blanco, cegador, tan absoluto que le robó el aire y la voz. Se desplomó en el suelo de cemento sucio, todo su cuerpo convulsionando. Se agarró la muñeca derecha con la mano izquierda, un instinto inútil de proteger lo que ya estaba destruido. Un grito silencioso se formó en su garganta, pero no salió ningún sonido. El mundo entero se redujo a la agonía punzante que pulsaba desde su mano, subiendo por su brazo. A través de una niebla de dolor que enturbiaba su visión, levantó los ojos hacia Carson. La furia en el rostro de él había desaparecido, reemplazada por una expresión de shock y un pálido rastro de miedo.
Veía lo que había hecho. Tal vez no fuera su intención lisiarla, pero la consecuencia directa de su violencia era innegable. En ese momento, en medio del dolor insoportable, una certeza cristalina se formó en la mente de Tina. Él era capaz de destruirla, literalmente, y lo había hecho. Carson dio un paso atrás, con el horror estampado en su rostro. Pero no era un horror empático. Tina, incluso a través de la cortina de dolor que la cegaba, pudo verlo. Era miedo, un miedo puramente egoísta. No estaba mirando a su esposa herida en el suelo. Estaba mirando las consecuencias. La mancha que aquello dejaría en su imagen impecable. En su mente, los cálculos ya habían comenzado. El coste de un juicio, el escándalo en los medios, la ruina de su reputación. No veía su dolor, solo el problema que ella representaba para él. En aquel instante, no era un marido, sino un gestor de crisis evaluando los daños a un activo. Y el activo dañado era ella. Mientras la mente de él corría para protegerse, la de Tina, por puro instinto y entrenamiento, corría para evaluar. El dolor era un océano de fuego, pero una parte de su cerebro, la médica, permanecía a flote, fría y objetiva. Sabía, sin necesidad de una radiografía, la extensión del daño. Sentía la crepitación de los huesos del metacarpo, la angulación incorrecta de su muñeca, múltiples fracturas, lesión nerviosa, seguro. El entumecimiento que comenzaba a mezclarse con el dolor en sus dedos era una señal siniestra, y con una certeza que era casi tan dolorosa como la propia lesión física, comprendió. Su carrera como cirujana, la parte más vital de su identidad, había terminado. La mano que salvaba vidas estaba irremediablemente rota. Fue la voz de él la que la trajo de vuelta a la realidad del sótano, pero las palabras que pronunció no fueron de consuelo o remordimiento. «Levántate», dijo, con la voz tensa y apresurada. «Tenemos que ir al hospital. Diremos que te caíste. Te resbalaste en la escalera y te caíste». La mentira fue instantánea, formulada en el calor del momento, diseñada para absolverlo de cualquier culpa. Su prioridad no era el bienestar de ella, sino la construcción de una narrativa que lo protegiera. Esta nueva capa de crueldad, la exigencia de que fuera cómplice de su propia agresión, fue otro golpe, tan brutal como el de la caja de herramientas. Tina levantó la cabeza y lo miró. Realmente lo miró, quizás por primera vez en toda la noche, sin ningún vestigio del amor que un día sintió. El hombre que amaba ya no existía, si es que alguna vez existió. En su lugar había un extraño frío y calculador, un monstruo preocupado solo por su propia piel. No respondió a su sugerencia. Solo lo miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de agonía y un desprecio recién descubierto, tan frío y afilado como un bisturí. Su silencio era una respuesta más poderosa que cualquier acusación, y vio que aquello lo desarmaba. Él esperaba lágrimas, histeria. No esperaba aquella mirada vacía y cortante. Él se movió para ayudarla a levantarse, extendiendo la mano hacia su brazo sano. El simple gesto de su tacto en su piel fue una violación. Con una fuerza que provino de la adrenalina y la repulsión, se apartó de él, el movimiento brusco enviando nuevas oleadas de dolor por su cuerpo. «No me toques», logró decir, las palabras saliendo arrastradas entre los dientes apretados. Fue la primera frontera que estableció, la primera línea que él no pudo cruzar. El poder en la sala comenzó a cambiar de manos. Él podía tener el poder físico, pero ella, en ese momento, encontró un nuevo tipo de fuerza, nacida del dolor y de la claridad absoluta. La resistencia de ella lo hizo perder el control de nuevo, pero esta vez su rabia estaba teñida de pánico. Comenzó a gritar, la voz resonando en el sótano. Le decía que dejara de ponerlo difícil, que dejara que la ayudara. La audacia de aquella manipulación era tan absurda que sería cómica si la situación no fuera tan trágica. La había agredido, le había destrozado la mano, y ahora se posicionaba como el salvador que la llevaría al hospital. Estaba desesperado por retomar el control del guión, por forzarla a desempeñar el papel que él había escrito para ella. Su supervivencia dependía de la cooperación de ella en la mentira. Ignorando sus gritos, Tina comenzó el proceso lento y atroz de levantarse sola. Usó la pared como apoyo, manteniendo la mano destrozada presionada contra su pecho,
como si sostuviera un pájaro herido. Cada movimiento era un infierno, enviando vértigos y náuseas a través de su sistema, pero lo hizo, sola. Fue una declaración silenciosa, pero poderosa. Ya no lo necesitaba, ni siquiera para levantarse del suelo donde él la había dejado. Sus gritos se convirtieron en un ruido de fondo, una estática irritante que ya no podía penetrar la muralla de resolución que se erigía dentro de ella. Comenzó a caminar hacia la escalera, un paso cada vez. La necesidad de atención médica era urgente, una realidad práctica que su mente de médica no podía ignorar, pero no iría con él, no como su cómplice en el crimen, no como un peón en su juego de autopreservación. Al pasar a su lado, no giró el rostro. Sus ojos estaban fijos en la puerta en lo alto de la escalera, la salida de aquel infierno. En ese momento, ya lo estaba dejando atrás. Ya no era su esposa, ya no era su víctima. Era solo una mujer tratando desesperadamente de salvar los restos de sí misma. En lo alto de la escalera, con la mano izquierda ya en el pomo, se detuvo. Por un segundo, giró la cabeza, lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. Su rostro estaba pálido, manchado de lágrimas secas y sudor, pero sus ojos estaban duros como el hielo. «Nunca olvidaré lo que hiciste aquí esta noche», dijo, la voz baja y sin emoción. No sonó como una amenaza, sino como la constatación de un hecho inmutable, como un diagnóstico final. Entonces, abrió la puerta, subió hacia la luz del pasillo y lo dejó atrás, solo en el sótano con los fantasmas de su vida y la realidad de en lo que se había convertido. Carson se quedó solo en la penumbra, el silencio del sótano zumbando en sus oídos. Las últimas palabras de ella flotaban en el aire, pesadas y frías. Cuando la adrenalina de la rabia y el miedo comenzó a disminuir, el peso total de sus acciones lo golpeó, pero la emoción primaria que sintió no fue culpa. Fue la percepción aterradora de que había perdido completamente el control. No solo le había roto la mano, había roto el hechizo, el poder que ejercía sobre ella. Al intentar reafirmar su dominio de la manera más brutal, la había liberado. Y en ese proceso, quizás acababa de firmar la sentencia de su propia destrucción. Al salir del pasillo del sótano, Tina se encontró de nuevo en la casa principal. Pero ahora, todo parecía diferente. Los muebles caros, las obras de arte, la iluminación de diseño, todo parecía una farsa, la escenografía de un crimen. Sabía, con una certeza visceral, que no podía pasar ni un minuto más bajo aquel techo. Su único pensamiento lúcido en medio del dolor era llegar a un hospital. Pero no podía ser el hospital donde ella trabajaba, el lugar donde todos la conocían como la doctora Blake, esposa del influyente Carson Blake. La historia de él, la mentira de él, llegaría allí antes que ella. Él usaría su influencia para contaminar la verdad, para convertirla en una esposa desequilibrada que había sufrido un accidente doméstico. Necesitaba un lugar neutral. Con la mano izquierda, cogió el bolso y las llaves del coche de la mesa del pasillo. Los movimientos eran torpes, y el simple balanceo del cuerpo enviaba oleadas de agonía por su brazo derecho, que mantenía doblado junto al cuerpo. Caminó hacia la puerta principal, sin mirar atrás, sin una última mirada a la vida que estaba abandonando. Al abrir la puerta y sentir el aire fresco de la noche en su rostro, fue como emerger de un ahogamiento. La brisa suave era un recordatorio impactante de que el mundo seguía girando ahí fuera, indiferente a la guerra que acababa de librarse en aquella casa. La libertad olía a noche y tenía el sabor amargo del dolor. Sentada en el coche, la realidad práctica de su situación la golpeó con fuerza. El dolor era una niebla espesa que dificultaba el razonamiento. ¿Cómo podría conducir? Su mano derecha, su mano dominante, era un peso muerto y palpitante a su lado. Intentar usar solo la mano izquierda para arrancar el coche y manejar el cambio de marchas parecía una tarea hercúlea. El temblor en su cuerpo no era solo por el shock, sino también por el esfuerzo sobrehumano que cada pequeño movimiento exigía. La lucha para simplemente salir del garaje era una metáfora perfecta de la vida que le esperaba. Todo sería más difícil. Todo tendría que ser reaprendido. Cada victoria se ganaría con mucho esfuerzo. Sabía que no lo lograría. No sola. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. El primer impulso fue llamar a su madre o a su hermana, pero rápidamente descartó la idea. Entrarían en pánico, se volverían histéricas, y ella no tenía energía para gestionar las emociones de nadie más. Necesitaba a alguien tranquilo, práctico, que pudiera actuar sin ser consumido por el drama.
alguien que entendiera la gravedad médica de la situación. Su mente, desesperada, comenzó a rebuscar en su lista de contactos, buscando un puerto seguro. Y entonces, un nombre emergió de las profundidades de su memoria, un nombre que no se permitía pensar desde hacía casi una década. Troy. Troy. El nombre trajo consigo una oleada de recuerdos de un tiempo más simple, su primer amor de la Facultad de Medicina, un hombre amable, brillante y estable, que la amaba con una devoción silenciosa y respetuosa. Irónicamente, se había convertido en uno de los mejores cirujanos ortopédicos del país. Lo había dejado atrás para apostar por su historia con Carson, una decisión que ahora parecía la más tonta de su vida. Una amiga en común había mencionado, unos meses antes, que Troy había vuelto a la ciudad y dirigía el departamento de ortopedia en un hospital al otro lado de la ciudad. En su momento de mayor desesperación, él era la única persona que representaba seguridad, competencia y un pasado que no estaba manchado por la mentira. Con la mano izquierda temblorosa, navegó por el móvil hasta encontrar su contacto, guardado bajo un apodo antiguo. Sus dedos estaban resbaladizos de sudor, y se equivocó al tocar varias veces antes de conseguirlo. El pulgar se detuvo sobre el botón de llamada durante un largo segundo. La vacilación era paralizante. ¿Qué le diría? ¿Cómo se puede llamar a alguien después de 10 años de silencio para arrojarle una catástrofe como esa? Parecía un abuso, una invasión en la vida que él había construido sin ella. Pero la alternativa, la idea de enfrentar todo aquello sola, era infinitamente más aterradora. Respiró hondo, cerró los ojos y pulsó el botón. Respondió al segundo tono. Su voz, aunque un poco más grave, era inconfundible. «Diga». Oír aquella voz tranquila y familiar fue la gota que colmó el vaso. La barrera de autocontrol que Tina había construido con tanto esfuerzo durante las últimas horas simplemente se rompió. Un sollozo fuerte y desgarrado escapó de sus labios antes de que pudiera decir una sola palabra. Fue un sonido de puro agotamiento, de dolor, de miedo y, sobre todo, del inmenso alivio de oír una voz que siempre había asociado con la seguridad. No pudo hablar, solo llorar. El sonido de su corazón roto viajando por las ondas de radio. Al otro lado de la línea, hubo un segundo de silencio, y luego, la voz de Troy, ahora cargada de una urgencia concentrada. «Tina, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás?» Reconoció el sonido de su sufrimiento al instante. No había confusión en su voz, solo preocupación inmediata y dirigida. No perdió el tiempo con preguntas inútiles. Ya estaba en modo de resolución de problemas, el modo médico, pero con una calidez y una preocupación personal que la envolvieron como una manta. Era exactamente lo que necesitaba. No lástima, sino acción. Finalmente logró forzar las palabras a salir, con la voz entrecortada por el llanto. «Troy, necesito ayuda. Yo me he hecho daño», dijo, las palabras casi ininteligibles. Mi mano derecha está rota». Logró dictar la dirección de la casa, el lugar que ya no reconocía como suyo. No hubo necesidad de explicar cómo sucedió, quién lo hizo. La angustia en su voz pintaba un cuadro lo suficientemente vívido. «No te muevas de ahí. No intentes conducir», dijo él, con voz firme y tranquilizadora. «Voy de camino. Quédate al teléfono conmigo si puedes, pero no te muevas. Llego lo más rápido que pueda». Después de colgar, Tina dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en el reposacabezas del asiento del coche. Cerró los ojos, concentrándose en respirar a pesar del dolor que pulsaba en su brazo y en su alma. La agonía seguía siendo la fuerza dominante, pero por primera vez desde que Carson subió a aquel escenario, una minúscula rendija de luz penetró en la oscuridad. La ayuda estaba en camino. No era su familia, no era su marido, era un fantasma de un pasado que había enterrado, que ahora emergía en su hora más oscura para ser su única tabla de salvación. El día más largo y terrible de su vida estaba terminando con ella, rota, esperando en la oscuridad un nuevo comienzo que nunca pidió. El tiempo de espera en el coche fue una tortura. Cada minuto se arrastraba como una hora, un elástico estirado al máximo por el dolor y la ansiedad. Tina luchaba por mantenerse consciente, por no dejarse llevar por la oscuridad que el dolor amenazaba con imponer. En su mente, veía a Carson, todavía dentro de aquella casa. Lo imaginaba caminando de un lado a otro, con el cerebro a 1000 por hora, no con remordimiento, sino con estrategia. Estaría montando su defensa,
perfeccionando su mentira, preparándose para la batalla legal y de relaciones públicas que vendría. Pero por primera vez, los pensamientos y planes de él no la afectaban. Eran problemas de un mundo que ya no era el suyo. La separación era completa. Entonces, un par de faros barrió la calle oscura, iluminando el interior de su coche por un instante. Un vehículo se detuvo suavemente detrás del suyo. El motor se apagó. Era él. Troy salió del coche, e incluso en la penumbra, reconoció su postura, la manera tranquila y decidida con la que se movía. Parecía mayor, claro, con algunas líneas de expresión que el tiempo le había dado, pero la esencia de su presencia era la misma. No corrió, sino que caminaba con una urgencia contenida. Verlo allí, real y presente, fue un alivio tan profundo que sintió sus músculos, tensos durante horas, finalmente relajarse un poco, casi hasta el punto del desmayo. Llegó a la ventanilla de su coche y, en lugar de intentar abrir la puerta, golpeó suavemente el cristal. Un toque respetuoso. Con la mano izquierda, ella desbloqueó la puerta. Troy la abrió, y sus ojos hicieron un barrido rápido y profesional. Su rostro pálido, el vestido de fiesta arrugado, la forma protectora en que sostenía el brazo derecho junto a su cuerpo. Su mirada como médico era aguda, pero la expresión de su rostro era la de un hombre que ve a alguien que le importa profundamente en un estado de sufrimiento. «Tina», dijo, con voz baja y gentil, rompiendo el silencio de la noche. «Vamos a sacarte de aquí». La ayudó a salir del coche, y el contraste entre su toque y el de Carson fue abismal. Las manos de Troy eran firmes, pero cuidadosas. Un toque profesional que transmitía seguridad, no violencia. Echó un vistazo rápido a su mano, y su rostro se contrajo en un gesto de preocupación genuina al ver la hinchazón y la angulación antinatural de los dedos. No hizo la pregunta obvia. No preguntó, «¿Qué ha pasado?». Simplemente dijo, con una seriedad que no admitía discusión, «Esto es grave, muy grave. Necesito llevarte al hospital ahora». Entendió, instintivamente, que las explicaciones podían esperar. La prioridad absoluta era ella. Mientras la sostenía, guiándola hacia su coche, la puerta principal de la casa se abrió bruscamente. Carson apareció en el umbral, la luz del vestíbulo creando una silueta dramática detrás de él. Vio la escena. Tina, frágil y herida, siendo ayudada por otro hombre. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y confusión. «¿Qué hace él aquí?», gritó, la voz cortando la noche. «Tina, vuelve adentro. Ahora». Fue su último y patético intento de ejercer autoridad, de atraerla de nuevo a su órbita de control. Troy ni siquiera miró a Carson. Su cuerpo, sin embargo, reaccionó instintivamente. Se posicionó de manera que quedara entre Tina y la casa, un escudo humano silencioso. No dijo una palabra. No era necesario. Su presencia tranquila y protectora era una respuesta más elocuente que cualquier grito o amenaza. Aquel simple acto, el de proteger sin agredir, le mostró a Tina, de una forma visceral, la diferencia fundamental entre la posesión y el cuidado. No estaba luchando con Carson, simplemente la estaba cuidando a ella. Tina, por su parte, ni siquiera se molestó en girar la cabeza. La voz de Carson era ahora solo un ruido irritante, el zumbido de un insecto que ya no podía picarla. La rabia de él solo fortalecía su resolución. Apoyada en Troy, entró en el asiento del copiloto de su coche. La puerta cerrándose a su lado tuvo el sonido de un capítulo que se cerraba para siempre. Miró a Troy mientras él tomaba el volante, y en esos pocos segundos, en el silencio de su cuidado, no vio un plan, pero vio una posibilidad. La posibilidad de curación. La posibilidad de seguridad. La posibilidad de un futuro. Cuando el coche se alejó, Tina miró por el espejo retrovisor. Vio la figura de Carson parada en la entrada del garaje, disminuyendo rápidamente con la distancia. Parecía pequeño e impotente bajo la fuerte luz del porche, todavía gritando palabras que el viento se llevaba. Ya no era una amenaza inminente, sino un fantasma disolviéndose en la noche, una memoria tóxica que finalmente estaba dejando atrás. La distancia física entre ellos crecía, un reflejo del abismo emocional que ahora era, para ella, infranqueable. En el refugio silencioso del coche de Troy, de camino al hospital y a un futuro completamente incierto,
Tina finalmente se permitió sentir el peso de aquel día, la humillación, el miedo, el dolor físico atroz. Pero, mezclado con todo eso, había un nuevo sentimiento burbujeando bajo la superficie. Era la vibración silenciosa, pero feroz, de la supervivencia. Había sido traicionada, humillada, agredida. Había perdido a su marido, su casa y, muy probablemente, la carrera que definía su vida. Pero en medio de todos los escombros, había encontrado algo que no sabía que poseía con tanta fuerza: a sí misma. El día que había comenzado con el deseo de ser la esposa perfecta para un hombre, terminaba con ella siendo rescatada por otro. Pero Tina sabía, en lo más profundo de su alma recién despertada, que Troy no era su salvador. Era una ayuda, un testigo, una mano amable que había aparecido en la oscuridad. La persona que realmente la había salvado aquella noche había sido ella misma, la mujer que se negó a ser cómplice de una mentira, que se levantó del suelo del sótano, que tuvo el coraje de hacer aquella llamada desesperada. El camino por delante sería largo, doloroso y lleno de batallas, pero, mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventanilla, Tina sabía, con una certeza inquebrantable, que había sobrevivido. Y por primera vez en muchos años, era libre. De las cenizas de la traición nace la resiliencia. La historia de Tina nos deja sin aliento, pero nos enseña sobre la fuerza interior. Si crees en el poder de empezar de nuevo, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal, dale me gusta si esta historia te impactó y activa las notificaciones para que siempre estés al día. Y por supuesto, déjame un comentario diciéndome qué sentiste y desde qué país o ciudad nos acompañas. Nos vemos en el próximo video.